Ahora vamos a resolver sistemas numéricos de dos ecuaciones enteras con dos incógnitas. Para esto, como pueden ver, tenemos estas dos ecuaciones. Esta es la ecuación 1. Esta es la ecuación 1 y la de abajo sería la ecuación 2. Pero ¿qué estamos viendo aquí? Que hay una serie de operaciones algebraicas que hay que hacer primero antes de poder aplicar el método. Para este caso vamos a hacer las operaciones y tendríamos 3x, luego tenemos el menos que afecta a lo que está entre paréntesis, sería menos por más, me da menos 1 por 4y sería menos 4y, menos por más me da menos 1 por 6 sería 6, igual a 2y, menos por más me daría menos ¿qué? Menos x, menos por más me da menos ¿qué? Serían menos 18. Ahora reducimos términos semejantes y me quedaría este 2y lo paso del otro lado y la x también, y este número lo voy a pasar del otro lado, entonces me quedaría como 3x menos 4y, este está como positivo, lo paso negativo, menos 2y, este está negativo, la menos x lo paso como más x, igual a menos 18, y tengo un menos 6, lo paso del otro lado y pasa como más 6. Ahora reduzco términos semejantes, sería 3x más 1x sería 4x, menos 4y menos 2y serían menos 6y, igual menos 18 más 6 serían menos 12, y así nos quedaría la ecuación 1 ya simplificada y reducido los términos semejantes. Ahora vamos a checar la ecuación 2. Para la ecuación 2 tendría yo 2x menos 3 igual a x menos y más 4. Juntamos los términos, sería 2x, este x está positivo, pasa de este lado de la igualdad y pasaría negativo, perdón. Quedaría como menos x. Tengo menos y, el menos y lo paso de este lado de la ecuación y me quedaría como un más y, igual a 4, este 3 negativo lo paso del otro lado, sería más 3. Entonces reduzco términos semejantes, me quedaría 2x menos x sería x, y luego más y, igual 4 más 3, 7. Y esta es nuestra ecuación 2 ya simplificada. Ahora que tenemos las dos ecuaciones, lo que tenemos es que eliminar una de las literales. Para esto voy a poner aquí las dos ecuaciones para ya verlas reducidas. Sería 4x menos 6y igual a menos 12 y x más y igual a 7. A ver, aquí le puse un 6, aquí debe ser x más y. Entonces, como pueden ver, para nosotros es muy simple eliminar las y. ¿Por qué? Porque ya tienen el signo cambiado. Entonces lo que vamos a hacer es multiplicar la ecuación 2, lo vamos a multiplicar por un 6, y la ecuación 1 representativamente sería como si todo esto lo dejáramos multiplicado por 1. Entonces hacemos las operaciones y me quedaría 1 por 4, 4x, menos 1 por 6y sería menos 6y, igual menos 1 por menos 12 sería menos 12. Este no cambió, pero ahora vamos a multiplicar por 6 toda esta ecuación. 6 por x sería 6x, 6 por y sería más 6y, igual 6 por 7, 6 por 6, 36, 6 por 7, 42. Entonces nosotros ya, si checamos aquí, menos 6 y más 6 se eliminan.
Ahora reducimos términos semejantes. 4x más 6x son 10. X igual 42 menos 12 serían 30. Por lo tanto, x es igual a 30 entre 10. Y 30 entre 10 es igual a 3. Este sería nuestro resultado de x. Ahora vamos a sustituir el valor de x en cualquiera de las dos ecuaciones. X en, vamos a elegir la ecuación 2 por ser más sencillo y simple. Sería x que vale 3 más y que no sabemos cuánto vale, es igual a 7. Entonces y es igual a 7. Este 3 está positivo, pasa del otro lado, lo pasamos como negativo y me quedaría como menos 3. Entonces y es igual a 7 menos 3 sería 4. Entonces este sería el valor de y. Ahora vamos a hacer la comprobación para ver que los valores que encontramos son los correctos. Y para esto vamos a sustituir los valores. Sustituir. Vamos a hacerlo en rojo. Valores de x y y en, vamos a hacerlo en la ecuación 2 también. Entonces sería x que vale 3 más y que vale 4 es igual a 7 y 7 es igual a 7. Entonces nos da la comprobación de que el valor de x que encontramos y el valor de y son los correctos para este sistema de ecuaciones. Si te sirvió este video, suscríbete al canal, dale al me gusta y comparte. Si te quedaste con dudas, puedes dejar tu pregunta en la caja de comentarios. Y si quieres una clase en línea, puedes dejar tu petición en los comentarios.